Lunes 15 de abril de 1957. Eran las 12:30 horas cuando el mundo del cine y la música se estremeció con la noticia más impactante. Miles de mexicanos se congregaron frente a los aparatos de radio. Lágrimas, sollozos y lamentos se mezclaban con la voz del locutor que anunciaba la tragedia. Uno de los actores y cantantes más queridos y admirados de México ha partido. Desgraciadamente, XCMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante. El accidente que cobró su vida conmocionó a toda una generación, pero ¿realmente murió ese día o se trató de una farsa? Muchas teorías rodean el caso del ídolo de Guamuchil, que quizás nunca se fue. Pedro Infante fue una de las estrellas más brillantes de la época de oro del cine mexicano, con una voz inconfundible que podría derretir corazones y su peculiar carisma conquistó a México y al mundo, convirtiéndose en un verdadero fenómeno cultural. Más de 60 películas se inclinaron ante su talento y más de 300 canciones llevaron su voz a los rincones más escondidos del alma de sus seguidores. Su versatilidad le permitió transitar desde la comedia hasta el drama y del género ranchero hasta el bolero y el mambo. La vida de Pedro Infante no fue una simple melodía de éxito y fama. También enfrentó turbulencias personales y una pasión insaciable por la aviación. Como piloto aficionado ya había sobrevivido a 2 accidentes aéreos antes del fatal desenlace. Fue el fatídico 15 de abril de 1957 cuando abordó un avión C-87 Liberator Express que transportaba un cargamento de pescado desde Mérida a la Ciudad de México. A su lado iba el piloto Víctor Manuel Vidal y el mecánico Marciano Bautista, todos con un destino que nunca imaginaron. Pocos minutos después del despegue, el avión aparentemente sufrió una falla en uno de sus motores, condenándolos a una caída mortal. La aeronave se impactó sobre el patio de una casa, donde una mujer y su hijo lavaban ropa. Los 5 involucrados perdieron la vida al instante. El cuerpo del ídolo quedó irreconocible por el impacto y las quemaduras. Solo se pudo identificar por una sortija que llevaba en el dedo meñique, con las iniciales PI grabadas. Fue trasladado a una funeraria, donde se le practicó una autopsia y se le tomó una radiografía dental. Su velorio se realizó en su casa de Mérida, donde miles de seguidores acudieron a darle el último adiós. Al día siguiente, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México, donde se le rindió homenaje. Finalmente fue sepultado en el Panteón Jardín, donde aún hoy se le recuerda. Pero aquí llega la verdadera pregunta: ¿murió realmente ese día? ¿O fue todo parte de una artimaña para escapar de la implacable presión de la fama y de los asuntos legales que lo acechaban? Desde aquel fatídico evento han surgido teorías que arrojan sombra de dudas sobre la versión oficial de su muerte y que mantienen viva la esperanza entre sus fieles seguidores de que el ídolo no partió definitivamente ese día. En los oscuros pasillos de la historia se cuenta que Pedro Infante había orquestado un plan audaz para escapar de la fama y problema. Su solución, un doble que se pareciera tanto a él que podía engañar incluso a los ojos más agudos. Este hombre, conocido como José Luis Gutiérrez, había compartido escenario con Infante en algunas de sus películas como un extra. Con un asombroso parecido físico, se dice que Pedro le hizo una oferta que no podía rechazar, una generosa suma de dinero a cambio de suplantarlo en un fatídico viaje de avión. Para asegurar su identidad en caso de un desenlace fatal, Infante le entregó una sortija con sus iniciales, convirtiéndola en la llave que abriría el enigma de su desaparición. La conspiración no se detuvo ahí. Se rumorea que el piloto y el mecánico del avión fueron sobornados para colaborar con el engaño y mantener el verdadero propósito oculto. El día en cuestión, una vez que el avión se elevó en el cielo, Pedro Infante habría evadido las miradas curiosas, abandonando la pista en otro vehículo y se dirigió a un puerto cercano. En ese puerto, una lancha guardaba como su boleto de escape hacia las Islas Marías, una colonia penal perdida en el Pacífico. Bajo la protección de algunos reclusos y simpatizantes, Infante habría permanecido en el oscuro anonimato durante meses. Durante su reclusión habría encontrado consuelo en la música, componiendo canciones y escribiendo cartas secretas a sus seres queridos, instándoles a guardar el eterno secreto de su falsa muerte. Sin embargo, la vida en las Islas Marías no era un paraíso. Las sombras de los enemigos y los ojos de la prensa los echaban constantemente. Con el temor latente de que su verdadera identidad fuera desvelada, decidió escapar de la isla y buscar refugio en las costas de Nayarit.
Allí vivió una existencia modesta y solitaria, camuflado como un simple indigente, cambiando su nombre y aspecto, buscó asilo en la benevolencia de extraños y ocasionalmente dejó que su voz, inconfundible y familiar, resonara como un cantante callejero. En la década de 1980, un hombre llamado Antonio Pedro emergió en el escenario del espectáculo mexicano. Su asombroso parecido físico, su estilo musical y su voz desconcertantemente similar al fallecido cantante suscitaron especulaciones intrigantes. ¿Podría Antonio Pedro ser el mismo Pedro Infante? La teoría de que Antonio Pedro fuera el resurgimiento de Pedro Infante se apoyaba en diversas evidencias visuales. Primero, había una cicatriz en la barbilla, una marca que Infante se ganó durante el rodaje de la película A Toda Máquina en 1951. Era como un sello personal que ambos compartían. Además, sus historias de nacimiento eran iguales, el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Una coincidencia que hace a muchos dudar. Y luego estaban los rasgos faciales, como la nariz, la boca, los ojos y las cejas. Se hicieron análisis biométricos que mostraron una sorprendente semejanza. La voz era otro enigma. Antonio Pedro cantaba las canciones de Pedro Infante con una fidelidad asombrosa. Tenía el mismo tono, timbre y acento. Para muchos, era como si el tiempo se hubiera detenido. Pero aquí estaba el truco. A pesar de todas estas señales, el misterio persistía, desafiando la lógica y alimentando las especulaciones. No había pruebas contundentes, solo testimonios contradictorios que dejaban la incertidumbre en el aire. A pesar de la sorprendente semejanza, el hombre nunca reconoció abiertamente ser el actor, pero tampoco negó las conexiones innegables entre ellos. En una entrevista, su respuesta fue extraña. No puedo decir si soy o no Pedro Infante. Eso lo decidirá el público. Otras teorías en torno a su deceso se adentran a un mundo más sombrío. Se dice que estaba vinculado a temas ilegales y se había convertido en blanco de amenazas por parte de sus enemigos. Según este relato, cuando intentó romper esos lazos, enfrentó un oscuro dilema: muerte o cárcel. Para escapar, había simulado su fallecimiento con la complicidad de ciertas autoridades, hallando refugio en diversos lugares, desde Lecumberri hasta las Islas Marías, La Castañeda, Michoacán y Sonora. Una más sostiene que sí sobrevivió al accidente aéreo, pero quedó terriblemente desfigurado por las quemaduras. En esta versión, el ídolo no pereció en el impacto, sino que fue rescatado con vida, aunque con heridas devastadoras, con secuelas físicas y psicológicas. Habría elegido ocultar su identidad y sumirse en el anonimato para no ser visto ante las cámaras, concentrándose en inversiones de propiedades en Yucatán. Estas son solo algunas de las teorías que existen sobre la muerte de Pedro Infante, pero hay muchas más. Sea cual sea la realidad, cada una de ellas arroja sombras de dudas sobre su destino final y mantiene vivo el debate entre sus seguidores. La verdad puede estar oculta en las sombras y quizás nunca llegue a la luz. ¿Será posible que el ídolo de México haya fingido su propia muerte para escapar de un destino fatal? ¿O se trata de una fantasía creada por aquellos que no pueden aceptar su partida? Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, su legado sigue vivo en el corazón de sus fans, que lo recuerdan con nostalgia y cariño. Pedro Infante fue, es y será el ídolo de México. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo episodio de Misterios de la Tierra. Hasta pronto.